Bueno, ¿qué tal? Seguimos con el segundo video de series temporales. Ahora vamos a explicar un par de propiedades muy importantes. Vamos a explicar primero la que les comentamos en el primer video sobre la propiedad que tiene toda serie no estacionaria que puede transformarse en una serie estacionaria. Vamos a ver cómo se realiza esto y lo importante que esto es. Primero, se definen los lag operators, que ya quienes han cursado finanzas ya saben de qué se trata, que es cuando yo le aplico un operador lag a la variable xt, me devuelve el valor de la variable en el xt-1, en el instante anterior. El operador delta o diferenciador lo que hace cuando se lo aplico a la variable xt es darme el delta o la diferencia que tiene xt con el xt-1. O sea, cuánto fue la última variación que tuvo esta temporal, esta variable. Ahora veamos cómo es que una serie estacionaria, vamos a ver dos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una serie estacionaria, no estacionaria, ¿sí? Donde la variable xt cambia en el tiempo de manera lineal, ¿sí? Con el coeficiente este beta 1. Obviamente, esto es una serie no estacionaria porque la esperanza de esto va a ser creciente con el tiempo. O sea, la media va a cambiar en el tiempo, entonces va a ser no estacionaria. Pero ¿qué pasa? Si nosotros le aplicamos un operador delta a esta xt y hacemos xt menos xt-1, el resultado de aplicárselo es como si hiciéramos la derivada de esta función. Aquí hay un error, aquí nos daría el coeficiente beta 1 más este delta del error. Este beta 1 es una constante y esto es un simple ruido. Por lo tanto, una constante más un ruido resulta en ser una serie que no tiene tendencia, o sea que es estacionaria. ¿Qué quiere decir? Que su distribución de probabilidad, su media y su varianza son constantes en el tiempo, no cambian en el tiempo. De este modo, aplicando este operador, hemos transformado una serie que era no estacionaria en una que es estacionaria. Este caso más complejo, cuando tenemos una serie que es no estacionaria pero cuya tendencia es cuadrática, como este caso, para poder transformarla en una serie estacionaria tenemos que aplicar dos deltas sucesivos, uno detrás de otro. Primero aplicarle un delta a xt, a la variable de la serie, y luego a este delta aplicarle un nuevo delta, hacer el delta del delta. Es como si hiciéramos la segunda derivada de esta función, ¿sí? La derivada primera, la derivada segunda es la derivada de la derivada. O mejor dicho, el diferencial. Cuando hacemos esa cuenta, el resultado es como hacer la segunda derivada de esta función y de nuevo nos vuelve a dar una constante más un ruido. Una constante más un ruido es una serie estacionaria porque ya la media de esto no cambia en el tiempo, es constante. Estas propiedades no son nada triviales, son muy importantes. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, muchos han visto en algoritmos predictivos, por ejemplo en finanzas, cuando se le aplican deltas sucesivos a una variable que no era buena predictora, se transforma en una variable muy buena prediciendo. El modelo predictivo, que puede ser un boosting, por ejemplo, un árbol de decisión, aumenta su performance, su poder predictivo muchísimo en casos que se aplican deltas o lags sucesivos. Pero eso no es algo casual, sino que se debe justamente a esta propiedad. ¿Por qué? Si nosotros teníamos una variable que cambiaba, que no era estacionaria, que cambiaba en el tiempo y cuya media cambiaba en el tiempo, para un árbol de decisión, por ejemplo, se le torna muy difícil poder predecir con esa variable. Pero si aplicamos
dos deltas sucesivos, si era cuadrática y la terminamos transformando en una variable estacionaria, o sea, cuya media es constante, para un árbol de decisión es mucho más fácil en un nodo poder separar con una variable cuya media es una constante que una que cambia en el tiempo. Por eso es que a ese tipo de algoritmos, este tipo de transformaciones mejora muchísimo su performance. Por eso queríamos no dejar de mostrar lo importante que era esta propiedad.